En medio de un desierto sin fin, bajo un sol que quemaba la esperanza, donde la fe parecía evaporarse junto con el sudor del pueblo, un solo golpe sobre una roca cambió la historia. Dicen que el agua brotó como un río imposible, pero detrás de ese milagro se esconde una historia de cansancio, de duda y de obediencia. Esta es la historia de Moisés y del día en que el desierto fue testigo del poder de la fe y del precio de la desobediencia. Este es el relato del milagro en Meribá. El pueblo de Israel había dejado atrás la esclavitud de Egipto. Atravesaron el mar, vieron caer al faraón y escucharon promesas de una tierra donde fluiría leche y miel. Pero la libertad tiene un precio, y ese precio era el desierto. Durante años caminaron entre dunas interminables, bajo un sol implacable, con el viento del desierto golpeando sus rostros y la arena mezclándose con el cansancio. Moisés, el líder elegido, llevaba sobre sus hombros el peso de un pueblo entero. Era el mediador entre la voz de Dios y los gritos de una multitud cansada de esperar. El desierto no solo los probaba físicamente, también los desnudaba espiritualmente. Porque cuando no queda nada más que el silencio y la sed, el ser humano se enfrenta a su verdadera fe. El pueblo acampó en un lugar llamado Cades, en el desierto de Zin. Allí, el agua se había agotado. Los cántaros estaban vacíos, los animales morían, y la sed comenzaba a transformarse en desesperación. Entonces, el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón, gritando: ¿Por qué nos trajeron a este desierto? ¿Acaso fue para morir aquí, nosotros y nuestros ganados? Ojalá hubiésemos muerto cuando murieron nuestros hermanos ante el Señor. El mismo pueblo que había visto abrirse el mar, ahora dudaba de que Dios pudiera darles agua. La fe se había secado como la arena bajo sus pies. Moisés, agobiado, se apartó del pueblo y se postró rostro en tierra. Buscó el silencio, y en ese silencio encontró la voz de Dios. El Señor le dijo: «Toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón hablarán a la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua». Era una instrucción clara: hablarle a la roca, no golpearla. Un acto de fe, no de fuerza. Pero Moisés estaba cansado. El enojo, la frustración, las constantes quejas del pueblo, todo eso comenzó a mezclarse en su corazón. Y en ese momento, la fe vaciló. Frente a miles de personas, Moisés levantó la voz y gritó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta roca?». Tomó su vara y golpeó la roca una vez, luego una segunda vez. Y entonces sucedió. El sonido seco del impacto fue seguido por un rugido de agua viva. Desde la piedra árida comenzó a brotar un torrente cristalino. El agua corrió por el suelo del desierto, llenando los cántaros, calmando la sed del pueblo y de los animales. El milagro fue real. El pueblo bebió. La vida volvió a fluir.
Pero en el corazón de Dios, algo se había quebrado. El Señor habló a Moisés con tristeza, no con enojo. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no entraréis con esta congregación en la tierra prometida. Fue una sentencia dolorosa. El hombre que había enfrentado al faraón, que había guiado a su pueblo a través del mar y del desierto, no pondría un solo pie en la tierra prometida. El lugar fue llamado Meribá, que significa pleito o rebelión, porque allí el pueblo contendió con Dios y porque Moisés, en su enojo, desobedeció la voz del Altísimo. Este episodio no es solo una historia antigua, es un espejo, un recordatorio de lo frágil que puede ser la fe cuando el cansancio pesa más que la esperanza. El desierto representa esos momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio, cuando pedimos una respuesta y lo único que recibimos es viento, cuando el alma tiene sed y la fe parece inútil. Pero incluso ahí, la roca sigue esperando, porque el milagro no depende del golpe, sino de la confianza. Moisés falló, sí, pero su historia sigue siendo una de las más grandes muestras de obediencia, liderazgo y humanidad. Porque incluso los más grandes pueden tener un momento de duda. A veces pedimos a gritos que el agua brote, pero olvidamos que el poder no está en la vara, sino en la palabra. El milagro no ocurre cuando golpeamos con fuerza, sino cuando confiamos en silencio. La roca, símbolo de firmeza y eternidad, representa a Dios mismo, inmutable, pero capaz de hacer fluir vida donde solo hay sequedad. Y así, mientras el sol se ponía sobre las dunas, el eco del milagro en Meribá se perdía entre los vientos del desierto. El pueblo bebió y siguió caminando, porque al final, el verdadero viaje no era por el desierto, sino dentro del corazón de cada uno.